Con temas políticos y con la economía, porque hemos invitado, Mónica, a Juan Pari, ex congresista y el que representó a su partido, Perú Libre, a su campo político Perú Libre, en el debate técnico que tuvo lugar el domingo por la noche. Juan Pari, muy buenos días. Muy buenos días a todo nuestro pleno. Bueno, hay una larga entrevista con usted en el diario El Comercio de hoy, en el que usted subraya que hay que conversar, incluso conversar con las empresas si se quieren tomar decisiones que cambien los términos del contrato que el Estado ha suscrito con ella. Esto significa, señor Pari, que hay una modificación respecto del plan de gobierno presentado por Perú Libre ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes mismos, la prensa ha dicho, eso es un ideario. El ideario es lo que significa ese concepto. Y además, en un plano de una segunda vuelta, y la relación de nuestro candidato, la relación de Perú Libre con el pueblo, con el país, implica cómo es de que el país, la gente te empieza a hacer propuestas, te dice, aquí vamos, por este lado. Un partido que quiere llegar a ser gobierno y que asume y contribuir a nuestra patria con suma seriedad, tiene que aprender a escuchar al país. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos escuchado al país, hemos considerado que los niveles democráticos son los más importantes para hacer política, y ahí estamos. Escuchar al país creo que es el mejor comportamiento de un partido que demuestra ser democrático en la práctica. ¿Y qué es lo que ha escuchado usted como responsable y especialista de estos temas en su partido? ¿Qué es lo que ha escuchado respecto del temor de que un gobierno de Perú Libre pueda significar más pobreza y comenzar a parecernos a una política económica como la que vemos que se practica desastrosamente en Venezuela? Bueno, primero que nos han creado y nos han pintado, nos han caricaturizado como si fuéramos una fuerza política peligrosa para el país, etcétera. Ese es un escenario construido. Primero que hay que indicar eso. Es un escenario construido bajo ciertos intereses políticos y electorales. La realidad no es así. Nosotros somos un partido democrático que el primer elemento de la democracia implica, como lo vuelvo a repetir, escuchar a la gente, sentir lo que piensa, sentir lo que aspira, sentir lo que quiere como país. Eso es fundamental dentro de la democracia, eso es fundamental en el comportamiento político que debe tener un partido que quiere llegar a ser gobierno. Señor Pari, vamos a ir aterrizando algunos temas que son importantes también en la cooperación económica. Usted señala que lo que hay que hacer es escuchar al país. El país en este momento está en una crisis muy grande, pero evidentemente por efecto directo, por lo menos en el último año y medio de la pandemia. Escuchaba con atención y leía con atención declaraciones que ha hecho la candidata a la vicepresidencia, la señora Boluarte, y cuando le preguntan cuál es la fuente de inspiración de lo que haría eventualmente un gobierno del señor Pedro Castillo, habla de Bolivia. Y si nos vamos al plano estrictamente económico, Bolivia no necesariamente es un ejemplo económico, ni mucho menos. Hay un problema muy grande en el déficit fiscal, hay muy baja competitividad, hay una ausencia de una base sólida de crecimiento económico, hay ineficiencia en el manejo tributario, y esto es muy fácil de comprobar y de ver. O sea, si eso es así, digamos, ¿qué es lo que ustedes plantearían de manera distinta? Y primero, la pregunta es, ¿usted también está inspirada en el modelo económico de Bolivia? Yo estoy inspirado en la realidad del país. Sí, pero una respuesta más grande pero, quisiéramos, ¿no? Sí, vamos a eso. Nuestro país tiene sus propias particularidades. Es diferente a Bolivia, es diferente a Venezuela, es diferente a cualquier país a la cual se nos quiere comparar. Sí. Hay que tomar ejemplos, buenas prácticas. ¿Cuál es su ejemplo? ¿De dónde toma usted el ejemplo? Hay buenos ejemplos, no solamente en muchos países vecinos. Hay ejemplos por ejemplo, fuera de nuestra órbita, que podríamos decir latinoamericana.
Hay Sí. ejemplos importantes como... Pero como díganos como el uno tema- para poder hacer Sí, comparaciones, ¿no? Vamos a eso. Ujú, El tratamiento sobre la economía rural, hay muchos ejemplos importantes en Bolivia, eso es cierto. ujú. Pero eso refleja una realidad y refleja también parte de la realidad nuestra. Hay que tomar para esa parte de la realidad nuestra. Sí. Tenemos, por ejemplo, y eso lo decíamos dentro del debate, lamentablemente hubo poco tiempo para ampliar el tema, y le agradecemos la oportunidad que nos permite hablar. El sector más empobrecido, si bien es cierto que hemos caído, la pobreza ha aumentado, estamos en 30.1%, pero de ese 31%, si lo consideramos que fuera el 100%, el 45.5% pertenece al sector rural, totalmente empobrecido. Un sector rural agrario, marginado de las políticas Sí. públicas. Un sector rural donde la clase política no llega o no quiere llegar, porque a veces hacen sus cálculos por dónde están más o menos los bosones electorales, y bosones electorales dispersos no les interesa. Sí, A nosotros yo sí, entiendo, señor a Pari, nosotros a sí ver, nos interesa. permítame un segundito porque tenemos que ir a la pausa y por supuesto vamos a seguir comentando sobre el tema, pero más que una reflexión general que yo estoy completamente convencida que es siempre importante, en estos temas tiene que ver con visiones y las economías en general, con sus particularidades en cada país, tiene una mirada y un aterrizaje sobre hechos bien concretos. Y por eso quisiéramos señalar por lo menos por dónde iría el camino. Evidentemente sabemos que en el Perú hay muchas realidades y hay un mundo que está postergado, atrasado, hay una vulnerabilidad, pero eso está vinculado a cosas efectivas de economía y de gestión. Por eso le pido por favor unos minutitos, vamos a ir a una pausa y regresamos. Muy bien, estamos conversando con el excongresista, economista Juan Pari, quien estuvo en este debate de los equipos técnicos, precisamente uno de los segmentos más importantes, como es el de economía y reactivación frente a la pandemia. Hay una mirada de muchos analistas que señalan que el señor Carranza fue muy claro en lo que proponía desde su punto de vista y su visión de país, y más bien usted no estuvo tanto así. Y yo quería continuar con los datos que estaban vinculados a esta inspiración que en algunos casos, dice usted, deberíamos tomar en cuenta como Bolivia. Según la OIT, Bolivia es el país con mayor informalidad que hay. Y de ahí le sigue Guatemala, El Salvador, Paraguay y Perú está en el puesto quinto. Si ustedes hablan de incluir dentro de el ámbito del trabajo de la informalidad a la formalidad, este no sería un buen ejemplo. Los cambios en el país y no son calco ni copia. Los cambios en el país es bajo la inspiración de los peruanos. Yo no sé, pero hay referentes, se esfuerzan mucho por querernos etiquetarnos. Creo que eso es un grave error y una mala forma de cómo introducir el debate. El país tiene sus particularidades y en el mundo agrario es sumamente importante. La inexistencia de oportunidades en el mundo agrario te genera una presión fuerte, una presión migratoria fuerte hacia las grandes ciudades. Y las grandes ciudades con una capacidad de no absorción de mano de obra, no absorción de fuerza de trabajo, donde el sector manufacturero cada vez empieza a colapsar. Entonces tenemos problemas tremendos en el mundo urbano y en el mundo rural. Entonces esa es nuestra realidad. Y más aún, cuando no se potencia la producción en el mundo rural. Todavía estamos pensando en seguir incentivando las importaciones de productos alimentarios, teniendo la posibilidad de desarrollar en nuestra patria, teniendo la posibilidad de desarrollar una oferta, una riqueza tan biodiversa que tenemos en el Perú. Señor Pari, queremos cerrar a sí. esa mirada y ese potencial biodiverso, esa oferta agroalimentaria sumamente relevante en nuestra patria. Sí, señor Pari, comprendemos que el boom gastronómico sea importante. Sí, comprendemos esos temas generales, pero la actitud de Mónica pretendía aterrizar y lo ha hecho comenzando
por comprender qué visión de la economía tiene usted, que no quedó clara para muchos, al menos durante el debate técnico. Pero hay una entrevista, como he dicho, en El Comercio de hoy, y se le pregunta ahí sobre un tema clave, que es el rol de la inversión privada, 80% de la inversión en el Perú. Y usted dice, hay que respetarla, pero comprenderá que esa declaración suya contrasta con los anuncios de nacionalizaciones y de expropiaciones que hizo en su momento el candidato Pedro Castillo. Es decir, ¿qué gestos, qué es lo que han previsto ustedes para evitar una retracción de la inversión privada que ya está en marcha? Primero, que respetamos la inversión privada. Aquí hay que diferenciar en lo que significa nacionalización y estatización. Son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de nacionalización, hablamos inclusive de la percepción de cómo construimos patria, cómo construimos nación, cómo involucramos y desarrollamos un empresariado nacional. O no queremos que se desarrolle un empresariado nacional. Existe un empresariado nacional, existe, como usted sabe, un empresariado nacional. Y contribuye al desarrollo de nuestra patria, bienvenida a la inversión extranjera, siempre y cuando alineado a los intereses del Perú. Esa es una mirada y una concepción de construir nacionalismo, construir patria, construir una mirada diferente. Sí. Vuelvo a los números, el 95% de los empresarios que son micro y pequeños empresarios son una realidad en el país, son los que mueven también precisamente la rueda económica. O sea, es decir, no estamos hablando de las grandes empresas, estamos hablando de los pequeños empresarios que en suma llegan a 95%. Totalmente de acuerdo con el dato. Y entonces, ¿por qué se dice que no hay un empresariado nacional? Bueno, hay dos cosas. Uno, que es la priorización de las políticas públicas, de cómo se ha pensado en términos de cómo se mueve la economía, y una mirada de cómo promovemos a este empresariado nacional, a este pequeño empresario, a este microempresario, que muchas veces es empujado hacia la informalidad. Empresariado que no tiene acceso al crédito, no tiene el crédito corporativo como tienen las grandes empresas, no existe un sistema donde la gente pueda tener eso para repotenciar su producción o ni siquiera repotenciar. Salvar su empresa en una situación de pandemia, que está en un estado crítico. Entonces, nosotros por eso planteamos en términos concretos, en términos de medida concreta, un sistema crediticio que tenga acceso a ese pequeño empresario, que lamentablemente no ha sido incluido en el llamado reactiva que favoreció muchas veces a empresas que estuvieron funcionando con toda la normalidad. Entonces necesitamos generar un sistema crediticio accesible, no solamente mirando a la situación de crítica post-pandemia, sino mirando hacia el desarrollo, porque hay que abrir el mercado financiero. ¿Por qué estamos con un mercado financiero totalmente cerrado, con 4 bancos que monopolizan o genera un oligopolio? Entonces, ¿qué haría con esos bancos? ¿Cómo lo ampliaría? Porque eso es también lo que necesitamos, o sea, la forma de trabajo que ustedes tendrían, justamente, ¿quiénes darían esos créditos? ¿Sobre qué estaría sustentado? Si no es un proceso a través de reactiva, que quiero señalarle también, hay muchos pequeños empresarios que sí han recibido el respaldo de reactiva e incluso han podido repotenciar sus pequeñas peluquerías, sus pequeños restaurantes, en algunos casos lo han hecho también, o sea, no solo lo han recibido las empresas grandes, eso fue en una primera etapa y luego se fue corrigiendo, porque eso también habría que admitirlo. Pero hay muchas pequeñas empresas, muchos emprendimientos que fueron marginados por los propios niveles de exigibilidad que pusieron estas empresas o pusieron sus supuestas reglas. Pero bueno, hay que ser accesible bajo otros mecanismos que tengan mayor acceso. El Banco de la Nación lo permite la norma, excluye al Banco de la Nación del sistema financiero. Hay que corregir eso. O sea, lo haría, digamos, como un banco privado compitiendo con el banco privado y entregar créditos desde el Banco de la Nación. Sí, ese es el otro elemento. Hay que tener mucho cuidado porque va a competir con esos 4 monopolios. No, es el más accesible. Agencias de Banco de la Nación existen en todo el Perú.
Hagamos Ok. que llegue a todo el Perú el tema de crédito. Utilizar la caja municipal. ¿Por qué no utilizar las cajas rurales? Donde la gente sí llega. De acuerdo, Sí señor llega Pari. y puede retirar. El tiempo corre. Perdón, pero ese es un lado, ese lado de afrontar la emergencia, el lado de afrontar el desarrollo. Tenemos que abrir el sistema financiero. Lamentablemente no se abre el sistema financiero porque aquí en el Perú ha existido la puerta giratoria. Gente de la superintendencia que estuvo en el sector bancario y pasa para el otro lado. La superintendencia es clave para cómo es que abrimos competitividad en el sistema financiero. ¿Por qué lo cerramos? ¿Por qué no cerramos en los 4 bancos y en esos 4 oligopolios donde nos someten a créditos sumamente caros y usureros? Tenemos que abrir, porque si no inyectamos crédito y sistemas de interés más competitivos, más accesibles, no vamos a impulsar economía. Una última pregunta, por favor, señor Pari. ¿Qué garantías tenemos que lo que nos está diciendo usted ahora respecto a la inversión privada, competitividad entre bancos, apertura a los mercados internacionales, prevalecerá en su partido y no otras corrientes que quizás tienen más poder que usted al interior de Perú Libre? Es la convicción de construir patria. Creo que eso es lo fundamental. Los intereses de la patria están adelante. No los intereses mezquinos de algunos oligopolios o los intereses simplemente que miran obtener ganancias y no ver y construir país. Lamentablemente en nuestra patria no se ha construido una perspectiva país y hemos estado como un barco a la deriva. Tenemos que construir muchas país. Gracias, señor Pari, por su tiempo y sus explicaciones. Tenemos que ir a franja electoral. Buenos días, señor Pari.